Muy buenos días. Quisiera agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo y al Ministerio de Hacienda la invitación a participar en este seminario sobre innovación en la industria financiera, que creo que es una gran oportunidad y un muy buen momento para, junto con preocuparnos por muchos de los temas de la coyuntura que nos han reclamado en los últimos años, también tener una mirada hacia el futuro, pero hacia un futuro que no está lejano, sino que está en realidad enfrente de nosotros, y respecto del cual el Banco Central de Chile ha venido trabajando intensamente durante los últimos años también. En particular, nos vamos a referir en esta oportunidad a los medios de pago. El medio de pago es una responsabilidad de los bancos centrales en general, que tradicionalmente se han ligado a la emisión del dinero en efectivo, pero por supuesto su alcance es considerablemente mayor. Hoy día los medios de pago abarcan desde los cheques, cada vez con menor uso, el dinero en efectivo, los pagos electrónicos, las transferencias electrónicas de fondos, las tarjetas de prepago y una creciente variedad de medios a través de los cuales se pueden efectuar pagos en la economía. Los medios de pago tienen una importancia fundamental porque permiten que las transacciones en la economía se lleven a cabo, por lo que son fundamentales para las personas, para las empresas, para el comercio y para la economía en su conjunto. Es necesario en ese sentido que los medios de pago sean seguros para las personas, sean eficientes, por lo que la dimensión de inclusión financiera tiene, por supuesto, un rol primordial. Al mismo tiempo, el desarrollo tecnológico ha ido permitiendo numerosos avances en los medios de pago, tanto respecto de las entidades que los pueden proveer, quienes los pueden recibir y la forma en que tienen que hacerlo. Hay muchas iniciativas hoy día privadas relacionadas con los medios de pago, distintas de las tradicionales, a través de la fintech, big tech. En ocasiones incluso contemplan la emisión de activos digitales, como cierto hemos venido conociendo ya desde hace varios años. La seguridad y la eficiencia de los medios de pago se encuentran en el corazón de las funciones de los bancos centrales. Por esto, a nivel internacional, los bancos centrales monitorean los desarrollos en esta área y en algunos países estudian la eventual emisión de su moneda en formato digital. Puedo decirles que en lo que es el diálogo entre bancos centrales en distintos foros, este diálogo ha estado crecientemente marcado por medios de pago digitales en los últimos años. Así que es un tema que ha recibido atención prioritaria por parte de los bancos centrales en todo el mundo, y el Banco Central de Chile no es una excepción en este sentido. Los medios de pago relacionados particularmente con las responsabilidades del Banco Central de Chile se relacionan, por supuesto, respecto de la responsabilidad exclusiva por la emisión de la moneda que entrega la Ley Orgánica Constitucional del Banco, pero esta ley también, por supuesto, establece que uno de sus objetivos corporativos es velar por el normal funcionamiento de los sistemas de pago, sean estos mayoristas o sean minoristas. De esta manera, sin perjuicio de la relevancia que tiene mantener la inflación baja estable, promover la estabilidad financiera respecto del bienestar de las personas, los medios de pago involucran una relación mucho más cotidiana y más permanente de las personas con la autoridad económica, y por eso merecen la mayor atención. En ese sentido, el banco tiene que ser capaz no solo de reconocer, sino que de adelantarse a cambios tecnológicos y de las preferencias de las personas que incidan sobre el acceso, seguridad y eficiencia de los medios de pago. En particular, los sistemas de pago de bajo valor o pagos minoristas, donde los avances tecnológicos y el dinamismo de la industria suponen mayores desafíos, tanto para las autoridades encargadas de la regulación y supervisión como para el propio sector privado. El funcionamiento de los sistemas de pago de bajo valor, a su vez, se sustenta en una red de infraestructuras de mercado, las que de manera permanente están en el centro de la atención del Banco Central de Chile y cuya regulación está en buena medida entregada a nuestra institución. En la siguiente gráfica podemos ver cómo ha ido evolucionando el uso de los medios de pago en Chile. Vemos cómo
con el correr de los años, y aquí estamos comparando desde el 2015 hasta el 2020, estamos comparando solamente los últimos 5 años, vemos que el uso de dinero en efectivo se ha ido reduciendo de manera importante, al tiempo que más o menos en la misma proporción, aún mayor, se usan las tarjetas de débito. Se mantiene un uso de tarjetas de crédito más restringido que las tarjetas de débito, que derivan en buena medida de la expansión de la cuenta RUT de Banco Estado y otros tipos de cuenta vista ofrecidos por los bancos comerciales, y ha ido creciendo los pagos por Internet. Probablemente si agregáramos el 2021 a esta gráfica, probablemente tendríamos, ¿cierto?, un aumento aún mayor, tanto en el uso de las tarjetas de débito como especialmente de los pagos online, derivados de las restricciones a la movilidad que ha impuesto la pandemia del COVID-19. Esta gráfica está construida sobre la base de las encuestas sobre uso de medios de pago que aplica el Banco Central. Podríamos mostrar otras métricas similares, pero todas apuntan en la misma dirección. Un uso creciente de los medios de pago electrónico y un uso decreciente del dinero en efectivo, que en determinadas coyunturas tiene algunos saltos por razones de precaución, como fue, ¿cierto?, durante los meses siguientes al estallido social o durante el comienzo de la crisis del COVID-19, pero cuya tendencia de largo plazo es bastante clara. Entonces vamos a ver qué es lo que ha estado haciendo, cuál es el trabajo que está haciendo el Banco Central en relación a esta agenda, en relación a estos pagos minoristas. En los últimos años, particularmente en los últimos 5 o 6 años, esta agenda ha estado enfocada en los emisores y operadores de tarjetas de pago, en particular desde la aprobación de la ley de productividad a fines del gobierno anterior, y la regulación que siguió de allí para la implementación del llamado modelo de 4 partes para las tarjetas de pago, sean estas de crédito o de débito. Esto ha sido lo que nos ha demandado una atención importante en el último tiempo. Como sabemos, ha habido desarrollos importantes y el modelo de 4 partes ya está funcionando en el mercado de tarjetas de crédito. Pero hacia adelante, el foco del banco está mucho más puesto en el desarrollo de pagos instantáneos en el país, así como en responder al desafío adicional que suponen los activos digitales en su dimensión de medio de pago. Para esto es importante tener claro en la lámina siguiente las fortalezas y debilidades de los pagos electrónicos minoristas en Chile. Entonces tenemos aquí un cuadro en relación al acceso, a la seguridad y a la eficiencia, todas ciertas dimensiones que le importan mucho a los usuarios. Vemos cuáles son las fortalezas de lo que hoy día tenemos, pero algunas de las debilidades o desafíos que enfrentamos hacia adelante. Entonces, en lo que se refiere al acceso, aquí en Chile la mayoría de la población cuenta actualmente con algún medio de pago electrónico, especialmente todo lo que se ha derivado de la cuenta RUT de Banco Estado, que, cierto, como sabemos, abarca a varios millones de personas, varios millones de usuarios en Chile, y que ha tenido un crecimiento muy grande en los últimos años. Sin embargo, todavía, a pesar de esto, todavía tenemos una proporción significativa del comercio minorista y de proveedores de servicios que no operan con tarjetas o con pagos electrónicos, uno u otro, así como segmentos que no están bancarizados de la población. Es decir, la cobertura no es plena, tiene todavía algunas brechas que son importantes. En materia de seguridad, tenemos estándares tecnológicos que se han implementado permitiendo que los niveles de fraude sean relativamente bajos, y más recientemente hemos tenido reformas legales que reforzaron la protección al consumidor, lo que aumenta la confianza para usar estos medios de pago electrónicos. Sin embargo, siguen produciéndose episodios de ciberataques o de fallas de sistema, y algunos de los cuales han involucrado riesgos para la privacidad de los datos personales. Además, el mismo hecho de que tengamos una mayor protección respecto de los fraudes también
requiere equilibrar esto con mantener acotados los niveles de riesgo moral o los riesgos o los incentivos al autofraude por parte de los usuarios. Y en materia de eficiencia, las fortalezas de nuestro sistema es que especialmente las transferencias electrónicas de fondos operan de manera instantánea para los usuarios en logros que fueron pioneros en realidad a nivel internacional. Tenemos el RUT y nuevos medios de verificación de identidad que facilitan la identidad digital y la regulación de las tarjetas de pago incentiva la liquidación pronta a los comercios. Del lado de las debilidades, quizás lo principal es que las plataformas de pago operan de manera aislada, limitando los beneficios para los usuarios y para el comercio y teniendo también algunas implicancias para la competitividad en este sector. Pensemos que hoy día, ¿cierto?, hay muchos pagos electrónicos que uno solo los puede hacer para proveedores, comercios, prestadores de servicios que están dentro de la misma plataforma. Lo mismo, ¿cierto?, ocurre con las transferencias electrónicas de fondos, donde además se agrega la incomodidad operativa de tener que ingresar los datos de la contraparte, ¿cierto?, cada vez que hacemos una transferencia a una contraparte nueva. También tenemos algunos elementos de incertidumbre tarifaria que están siendo resueltos por iniciativas legales muy recientes. Entonces, teniendo claro ese panorama, vamos a referirnos específicamente a los pagos instantáneos como un tema que está en la agenda que ya está en implementación en el Banco Central. En particular, los pagos instantáneos son los sistemas que, tenemos pagos instantáneos cuando la transmisión de una instrucción de pago y la disponibilidad de los fondos para el beneficiario o el receptor ocurren en tiempo real o casi real, tan cerca de disponibilidad completa, 24/7 como sea posible, y además que estos operen independientemente de la contraparte. Entonces tenemos pago en el esquema que tenemos en la lámina que vemos por un lado, ¿cierto?, el originador del pago, por así decirlo, el cliente, y por otro lado el beneficiario, que puede ser ¿cierto?, un comercio o un profesional que presta servicios. Entonces vemos cuál es la secuencia con la que ocurren estos pagos, secuencia en el sentido conceptual, porque justamente por el hecho de ser instantáneo todo tiene que ocurrir de manera inmediata. Entonces, la manera en que esto opera, ¿cierto?, es que el originador del pago envía una transacción, llega a un sistema que valida esa transacción, se la reenvía a el proveedor de servicios del beneficiario, este acepta la transacción, el sistema la liquida y se confirma al originador del pago, produciéndose entonces la confirmación a nivel de toda esta operación. Como digo, esto tiene que ocurrir en tiempo real. Y como señalaba hace un momento, esto hoy día en parte ocurre, pero de manera segmentada. Es decir, si el beneficiario del pago está en una plataforma distinta del originador del pago, esto no puede ocurrir. Entonces, de aquí se deriva lo que han estado haciendo algunos bancos centrales para desarrollar estos sistemas de pago instantáneo. En algunos casos, como en el caso de México, por ejemplo, los bancos centrales son dueños y operadores de los sistemas de pago instantáneos, de la misma manera que lo hacen para los sistemas de pago de alto valor. Hay otros casos, como el de Australia, en que el Banco Central no es el operador del sistema de pago instantáneos, pero regula el funcionamiento de estos sistemas y adaptan el funcionamiento de sus propios sistemas de pago de alto valor para que sean compatibles entre sí. Nosotros en Chile tenemos hace ya varios años transferencias electrónicas de fondos que son instantáneas para los usuarios, pero la liquidación entre las instituciones financieras es de carácter diferido, lo que hace que exista ahí un pequeño elemento de riesgo. Ahora, para expandir el uso de los pagos instantáneos, ¿qué es lo que estamos haciendo como Banco Central? La opción que estamos tomando es el de cumplir un rol de catalizador de la innovación, estableciendo una regulación para cámaras de compensación de pagos de bajo valor, mientras que las empresas privadas se encargan de su operación. Entonces, estas cámaras de compensación de pagos de bajo valor van a conectar las distintas plataformas y van a permitir
que los pagos ocurran de manera instantánea independientemente de la plataforma desde la cual se origina el pago y la plataforma en la cual este pago finalmente se recibe por el proveedor. Esto tiene implicancias para los consumidores, tiene implicancias para la organización industrial y para la estabilidad financiera. No voy a recorrer en detalle todo este cuadro, pero lo voy a dejar para que se pueda analizar en mayor detalle, pero simplemente, ¿cierto?, para tener una idea de lo que estamos hablando, es que, ¿cierto?, desde la perspectiva de los consumidores, en Chile las personas tienen acceso a transferencias electrónicas de fondos inmediatas, pero los pagos instantáneos pueden ser una alternativa que compita con los esquemas de tarjeta, es decir, las transferencias electrónicas de fondos no tienen que ser necesariamente un sistema separado de aquel con el cual operan las tarjetas. Es decir, por ejemplo, un cliente o un comprador que quiere efectuar una compra con una tarjeta de débito puede, ¿cierto?, efectuar el pago a un profesional, digamos, por ejemplo, qué sé yo, un médico, que no tiene un terminal POS, que no está en la misma plataforma, pero que sí tiene una cuenta bancaria y lo va a recibir como transmisión electrónica de fondos. Entonces, eso, desde el punto de vista de la organización industrial, significa ampliar el ámbito de competencia dentro de esta industria. Y desde el punto de vista de la estabilidad financiera, los beneficiarios de los pagos contarían con firmeza e irrevocabilidad. Es decir, que tienen la seguridad de que el pago que se les realizó es final y no va a ser modificado posteriormente. Entonces, lo mismo tenemos en el desarrollo de este cuadro respecto de otras dimensiones de beneficios para los consumidores, para la organización industrial y para la estabilidad financiera. Entonces, esto nos da una idea, ¿cierto?, de las ventajas que tienen los sistemas de pago electrónicos, los sistemas de pago instantáneos. ¿Cómo estamos avanzando en esta dirección? El Banco Central emitió una propuesta de regulación de cámaras de compensación de bajo valor. Esto ocurrió ya hace algunos meses atrás. Estuvo esto en consulta, se recibieron los comentarios del público, de los potenciales operadores en esta industria, y en las próximas semanas ya vamos a publicar la versión definitiva de esta nueva regulación para cámaras de compensación de bajo valor, donde esta regulación va a adaptarse y dar flexibilidad a nuevos desarrollos e innovaciones que permitan ampliar y diversificar los medios de pago disponibles y sobre todo que permitan esta interoperabilidad de las distintas plataformas y medios a través de los cuales se realizan los pagos. Entonces, esto por lo tanto va a permitir la compensación de transacciones originadas en distintas plataformas, estableciendo resguardos prudenciales mínimos, y no va a ser una regulación estática, sino que va a generar también un espacio para proyectos experimentales, de tal manera que la innovación que se va produciendo en la industria de medios de pago pueda irse probando, pueda irse evaluando y pueda irse incorporando en el futuro de manera segura para los usuarios. Con esto, la compensación de los pagos tradicionales de tarjetas o transferencias electrónicas de fondos también van a contar con un marco regulatorio más robusto. A continuación siguen algunas gráficas que nos permiten ilustrar esto. Va a mostrar que ilustran cómo este marco regulatorio para los pagos minoristas, que hasta ahora mantenía un esquema de silos compartimentados, como se muestra un poco en esta gráfica, ¿cierto?, donde se ve ese rol central que hasta ahora han jugado los bancos como contraparte de los hogares y empresas. Vemos en la lámina siguiente que con esta regulación se permitiría el tránsito hacia un esquema abierto que permita acoger diversas modalidades de operación. Entonces, tenemos, ¿cierto?, ahí presentado de manera esquemática, ¿cierto?, usuarios que efectúan pagos con cheque, retiros en efectivo, transferencias electrónicas de fondos, pagos con tarjeta, y cada uno de ellos en distintas plataformas. Y luego en gris lo que ya son los pagos interbancarios y las infraestructuras que operan a nivel de pagos de alto valor.
Entonces, en el fondo, lo que tiene que operar aquí es, por un lado, la interoperabilidad de todas esas formas de efectuar los pagos y luego la conexión de los sistemas de pago de bajo valor con los sistemas de pago de alto valor, de manera de permitir todas las compensaciones necesarias entre las distintas plataformas y luego entre instituciones financieras. En el gráfico que sigue vemos cómo esto mitiga los riesgos de contraparte. Es decir, actualmente, ¿cierto? En la situación actual de compensación bilateral, tenemos que hay transacciones, ¿cierto?, entre contrapartes que luego tienen que a su vez compensarse entre plataformas o entre distintos medios de pago. En la situación de compensación multilateral, eso se hace íntegramente a través de una sola cámara de compensación, y eso es lo que permite mitigar estos riesgos de contraparte, especialmente en la relación entre instituciones financieras, pero a través de eso también proveer más seguridad para los usuarios. Ahora, esto juega bien con el proyecto de ley sobre fintech que ha anunciado el Ejecutivo, porque la regulación de finanzas abiertas, en particular la de iniciadores de pago, podría aumentar el uso de pagos electrónicos que se compensarían en estas cámaras minoristas. También permitiría aumentar la competencia y diversidad en la provisión de servicios de transferencias electrónicas de fondos. Y hay otras iniciativas en desarrollo para ampliar el sistema, el acceso al sistema del EBTR, que facilitaría que los proveedores de cuentas no bancarios puedan tener participación directa en las cámaras. Ahora, más allá de este proyecto de ley sobre fintech, también sería importante avanzar en iniciativas sobre open banking en lo que se refiere a la identificación digital de los usuarios, de manera de reducir estos procedimientos engorrosos para la identificación de contrapartes por los usuarios. Pasamos ahora a la última parte de esta agenda, que tiene que ver con los activos digitales. Hasta el momento, ¿cierto?, hemos hablado solamente de pagos instantáneos, en cierta medida basados en una tecnología que tiene más historia que lo que es el desarrollo reciente de los pagos digitales. ¿Por qué? Porque los pagos digitales ya comienzan a aproximarse mucho más al concepto de dinero. Podemos pensar en este sentido en el dinero como dinero que se emite de manera centralizada por el Banco Central, como son el efectivo, los billetes y las monedas, pero también, ¿cierto?, el dinero se manifiesta en depósitos en el Banco Central por parte de los hasta ahora de los bancos comerciales, pero que en el futuro, como se está estudiando en muchos países, puede extenderse a dinero digital de los bancos centrales. También puede haber dinero emitido de manera centralizada por parte de los bancos comerciales, así ocurría, ¿cierto?, en el pasado, pero también, ¿cierto?, los bancos comerciales crean dinero a través del efecto multiplicador de los depósitos bancarios, porque, ¿cierto?, los bancos toman depósitos del público, prestan parte de esos depósitos, esos recursos vuelven a hacer depósitos de los bancos y a través de esa forma se genera dinero, que es dinero contable y que se manifiesta de manera electrónica crecientemente. Pero hoy día ya tenemos otras modalidades de dinero emitido de manera centralizada por instituciones distintas de los bancos centrales, que son los stablecoins, que vamos a ver luego sus definiciones, pero cierto, todos hemos visto toda la discusión en torno al proyecto Libra, por ejemplo, que tiene justamente esa característica. Ahora, a ese dinero emitido de manera centralizada, sea por un banco central o por bancos comerciales, ahora comienzan, ¿cierto?, a aparecer potenciales sustitutos a través de lo que se ha dado en llamar monedas virtuales, es decir, como lo conocemos, el Bitcoin, Ethereum, potenciales sustitutos digitales o virtuales, pero también, ¿cierto?, uno podría pensar en sustitutos físicos como tokens físicos, commodities, billetes emitidos privadamente, por ejemplo, por autoridades locales, etc. Desde una perspectiva de pagos, en la siguiente lámina, son de especial interés para nosotros los activos digitales que son asimilables a dinero electrónico, porque se parecen
mucho más, es cierto, a la manera que se ha operado con dinero electrónico desde hace mucho tiempo en la economía. Entonces acá uno puede distinguir entre emisión de carácter centralizado o de carácter descentralizado. En el ámbito centralizado tenemos criptoactivos como los stablecoins, que son dinero electrónico, que son emitidos por una unidad centralizada una vez que recibe dinero fiduciario de manera continua. Es decir, en el caso de los stablecoins, es cierto, como sabemos, el stablecoin se define en función de estar respaldado por una reserva de dinero fiduciario y al mismo tiempo esta entidad, la entidad que genera esta emisión centralizada, está recibiendo dinero fiduciario de manera continua, es decir, es un punto de contacto entre el dinero fiduciario y los criptoactivos. En este caso se trata de un tipo de emisión que es más estable en su valor por la existencia de este fondo de reserva constituido por los fondos que se reciben, y en ese sentido se diferencia de manera importante del Bitcoin o el Ethereum, estas monedas virtuales o activos virtuales, por el hecho de que en este caso existe un fondo de reserva que es lo que le da esa estabilidad en su poder de compra. Como sabemos, en el caso de las monedas virtuales, más bien lo que ocurre es que hay una oferta fija y por lo tanto hay una fluctuación muy importante en su poder de compra dependiendo del comportamiento también de la demanda, donde además obviamente no hay el respaldo de ningún ente soberano que las distinga de las monedas, lo que las distingue las monedas fiduciarias. En la siguiente lámina, ¿cierto? Nos referimos a entonces el tipo de desafíos que surgen o posibilidades que surgen para los bancos centrales cuando se enfrentan a emisiones de estas características. En particular, los stablecoins tienen, dado que tienen el potencial de incidir en los sistemas de pago, de ser usados más intensamente como medio de pago debido a su estabilidad, si estos se llegan a adoptar de manera masiva, estos pueden ampliar significativamente la frontera de los pagos digitales, lo cual sugiere la necesidad de incorporarlos en los marcos regulatorios. También ¿cierto? Empiezan a surgir características que son similares a lo que ocurre en los bancos, en particular cuando hay la emisión de un activo como resultado de la captación de dinero. Y cuando existe regulación del dinero electrónico, entonces este pasa a ser aplicable a entidades que captan depósitos a través de criptoactivos. Y esto está ocurriendo en el Reino Unido, en Singapur, Estados Unidos, Japón, Suiza. Sin embargo, los stablecoins no siempre son equivalentes a dinero electrónico, ya que en algunos casos pueden adquirir las características de monedas virtuales o de fondos de inversión que pueden estresar los marcos existentes. Entonces, esto es lo que hace necesario contar con un marco regulatorio y con entidades, con instituciones responsables de aplicarlo. El proyecto de ley de FinTech que comienza ahora a discutirse va a permitirle al Banco Central regular el eventual uso de stablecoins como medio de pago. ¿Cómo lo hace? Extendiendo las facultades de regulación del Banco Central en materia cambiaria y de medios de pago minorista hacia aquellos criptoactivos que sean emitidos por entidades centralizadas contra la recepción de dinero del público, que es la definición de stablecoin. Para esto, el Banco Central, de acuerdo a este proyecto, debería establecer, por norma general, estándares y condiciones mínimas en materia de seguridad, fiabilidad, aceptabilidad, uso, masividad, entre otras. Por lo tanto, no se trata, ¿cierto?, de entregarle al Banco Central un poder discrecional, sino que establecer ciertos estándares que los eventuales emisores de stablecoins pueden conocer de antemano y asegurar su cumplimiento. Dentro de esta agenda de pagos digitales, mencionábamos hace un rato el caso de monedas digitales emitidas por los bancos centrales. Hay muchos bancos centrales que están explorando la emisión de sus monedas en formato digital. O sea, aquí ya no solo nos estamos preocupando de cómo se regulan a los emisores privados, sino que la posibilidad de que sean los propios bancos centrales los que emitan monedas en formato digital. Vemos ahí un mapa
donde vemos los avances o la situación en la que están distintos países del mundo en este sentido, donde quizás los mayores avances, por ejemplo, se están produciendo en China, que está marcado en rojo, donde hay un programa piloto que ya está en operación. Ahora, para entender estos desarrollos distintos de monedas digitales de los bancos centrales, también hay distintas opciones de diseño y que tienen distintas implicancias para la estabilidad financiera. En particular, es cierto, un banco central puede emitir una moneda digital que esté disponible solo para las instituciones financieras que se usen para las operaciones mayoristas con los bancos comerciales o con otras instituciones internacionales o para las relaciones entre bancos, o puede estar disponible o puede emitirse una moneda digital del Banco Central que esté disponible para la economía en general, y esta a su vez puede basarse en cuentas donde, ¿cierto?, los usuarios tienen acceso con su identificación como si tuvieran una cuenta corriente, o basado en tokens donde los usuarios pueden mantener el anonimato y acceder con llaves públicas o privadas. Ahora, como hemos visto, ¿cierto? Hemos visto de varios esquemas en los cuales hay distintas opciones de regulación, de acción directa por parte de los bancos centrales. Entonces, esto requiere un examen, un trabajo mucho más sistemático para ir definiendo cuáles son las opciones más apropiadas para el país. Con este propósito, en el Banco Central hemos constituido un grupo de trabajo sobre medios de pago digitales, que está constituido por consejeros y autoridades de todas las áreas del banco, y que está liderado por el consejero Alberto Nodón, que tiene como propósito acelerar nuestras definiciones en todas estas materias y desarrollar o generar una estrategia coherente de mediano plazo y que oriente nuestras acciones futuras en todas estas dimensiones de medios de pago minoristas, medios de pago mayoristas, medios de pagos transfronterizos o internacionales, medios de pagos digitales, privados y criptoactivos, moneda digital del Banco Central o un peso digital, y las infraestructuras que deben ser capaces de soportar estos diversos medios de pago internos y externos. Este grupo de trabajo obviamente tiene que hacer este análisis con ciertos objetivos en mente, y en particular lo que se hará es buscar cómo, respecto de las distintas opciones que hay para cada una de estos medios de pago, cómo asegurar la finalidad, la eficiencia, la rapidez, seguridad y estabilidad de los pagos, tomando especialmente en cuenta la perspectiva de los usuarios. Este grupo de trabajo tiene como objetivo producir un informe, que en otros países, ¿cierto?, le llaman white paper, que va a proponer un marco de acción para los próximos años con objetivos estratégicos, líneas de acción y resultados esperados, y todo esto esperamos tenerlo concluido y preparado para su difusión en el primer trimestre del próximo año. De esta manera, entonces, tenemos, en lo que se refiere a medios de pago, en la lámina siguiente, ¿cierto?, tenemos algunas tareas que empezamos hace tiempo atrás, que han ido avanzando, que han ido generando ya cambios, otras ajustes regulatorios que están en proceso de su aprobación inminente, como es el caso de los pagos instantáneos, y tenemos también otros temas en agenda con alta prioridad y con plazos claros para generar definiciones con las cuales trabajar en los próximos años. Entonces, con esto lo que vemos es que el Banco Central, en la lámina siguiente, está realizando un esfuerzo especial para que su agenda de pagos pueda interactuar con una industria de pagos que cada vez es más desafiante. Aquí, ¿cierto?, no basta con que seamos capaces de incorporar lo que hoy día hay o lo que había, ¿cierto?, cuando se emitió una regulación, sino que tengamos la flexibilidad para ir incorporando las innovaciones tecnológicas que se van produciendo. Y eso es lo que se ha ido reflejando en este paso, desde la implementación del modelo de 4 partes
a los sistemas de pago instantáneo, luego lo que sea la regulación de stablecoins con este marco que nos proporcionaría la ley de FinTech, y luego, a partir de objetivos ligados a las necesidades del público, a la estabilidad financiera y a la eficacia de la política monetaria, definir a comienzos del próximo año las opciones y requerimientos para la emisión de un peso digital en Chile. Muchas gracias por su atención y espero que tengamos una discusión provechosa. Muchas gracias.